Seguimos con el deleite de esta Feria Internacional del Libro en su 25ª entrega desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo con la Facultad de Ciencias de la Salud. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema de trascendencia a todos los niveles, que son las prevenciones, o sea, prevención de cardiovasculares, o sea, enfermedades cardiovasculares, donde básicamente estaremos hablando del infarto, prevención del infarto agudo al miocardio. Tenemos la oportunidad de contar con la presentación del doctor Andrés Ureña, que es cardiólogo clínico y nos va a deleitar con esta presentación. Todos debemos de aprender y concientizarnos en lo que es la prevención de las enfermedades cardiovasculares. Saludos. Agradecemos a la Feria del Libro y a nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo y principalmente al Departamento de Ciencias de la Salud, tanto al Departamento de Medicina como a su decanato. Vamos a tratar un tema sumamente interesante que tiene que ver con respecto a los factores de riesgo y a la prevención de enfermedades cardiovasculares en sentido general. Podemos decir que los factores de riesgo o enfermedades eventualmente no reportables son la causa de prácticamente 1/3 de las muertes por causas cardiovasculares. Hay varios estudios, entre estos el estudio PURE, que fue un estudio bien interesante, que se produjo en 21 países, tanto países de bajo, medianos y altos ingresos, con una población de más de 150.000 pacientes. ¿Y qué se demostró en esos estudios? Con respecto a la enfermedad cardiovascular, 5 factores de riesgo fueron los predominante, en este caso la hipertensión arterial, un nivel de colesterol no HDL elevado, entre estos el colesterol de baja densidad, de densidad intermedia o baja densidad, el hábito del tabaco en todas sus manifestaciones, incluyendo el consumo de juca o cigarrillo electrónico y una dieta pobre. Si nos vamos específicamente al infarto agudo de miocardio, los 5 factores de riesgo predominantes fueron niveles elevados de colesterol no HDL, que incluye el colesterol LDL, que la población conoce como colesterol malo, la hipertensión arterial, el hábito del tabaco en todas sus manifestaciones, un elevado índice de masa corporal y la diabetes mellitus. Cuanto al stroke o los eventos vasculocerebrales, predominaron la hipertensión arterial, tiene que ver con manifestaciones medioambientales o contaminación, pobre dieta, baja educación, la diabetes mellitus y el hábito del tabaco. Interesantemente, un estudio publicado apenas en agosto 26 de este año, tomó en cuenta primero 34 países, un metaanálisis de varios estudios que incluyó más de 1 millón de pacientes en una edad promedio de 54 años y 54% femenino. ¿Qué se demostró? Que la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad, la hipercolesterolemia producían más o menos prácticamente un 37% con respecto a las mujeres y un
57.2% de las mujeres y un 52.6% de eventos cardiovasculares mayores. Y que la mortalidad se producía en un 22.2% en la mujer y un 19.1% en el hombre. Estamos hablando que 5 factores de riesgo: hipertensión arterial, diabetes mellitus, elevación de colesterol no HDL, sedentarismo y hábito del tabaco, factores de riesgo que son, con políticas de Estado, con políticas de seguimiento, pueden ser prevenibles con una reducción de eventos cardiovasculares de manera importante. La diabetes mellitus, por ejemplo, está relacionado con cardiopatía isquémica, con insuficiencia renal, con miocardiopatía de origen diabético. El aumento de masa corporal está relacionado con producción de hipertensión arterial, con trastornos en los lípidos, con aumento de la resistencia a la insulina, con aumento del estrés oxidativo y, por consiguiente, aumento de trastornos cardiovasculares. La hipercolesterolemia, sobre todo el aumento del colesterol LDL, está relacionado directamente con eventos cardiovasculares ateroscleróticos, como son el infarto, la angina de pecho y el stroke. El fumador activo, el 50% de las muertes es atribuible directamente al infarto, y el paciente que es fumador antes de los 50 años tiene un 50% de oportunidad de hacer una muerte súbita en el resto de su vida. Ahora, la hipertensión arterial es un tema bien importante. ¿Por qué? La prevalencia mundial, estamos hablando de un 31%, 1.4 billones de seres humanos sufren de hipertensión arterial. 9.4 millones de seres humanos mueren de manera directa o indirecta relacionados con la hipertensión arterial. En América Latina, 24.3 a 25% sufren de hipertensión arterial. ¿Qué significa eso? Que 1 de 4 latinoamericanos sufre de hipertensión arterial. Con respecto a nuestro país, el estudio principal fue el estudio EFRICAL, que demostró que 34.7% de los mexicanos somos hipertensos, que apenas 52.5% sabe que es hipertenso y que apenas 19.4% recibe tratamiento actualmente. ¿Qué conlleva ser hipertenso? Si tomamos como corte 115/75 milímetros de mercurio, por cada 20 miligramos de mercurio que se aumenta la presión arterial sistólica y 10 miligramos de mercurio que se aumenta la presión arterial diastólica, el riesgo cardiovascular aumenta de manera exponencial. La hipertensión arterial está relacionada directamente con el TIA, con el stroke, con la retinopatía, con la enfermedad vascular periférica y sobre todo con enfermedad arterial coronaria, insuficiencia cardíaca y con la diabetes con respecto a insuficiencia renal. Ahora, un tratamiento adecuado conlleva a una disminución de los infartos un 20-25% y de la falla cardíaca en un 50%. La hipertensión arterial, cuando se relaciona con múltiples factores de riesgo, aumenta la mortalidad en cualquier nivel de parámetro absoluto. Ahora bien, los estudios poblacionales en cuanto a control de factores de riesgo en una población aparentemente sana no han dado muy buenos resultados, excepto en aquellos pacientes mayores de 65 años, donde se hace investigación de la vasculatura arterial, se hacen estudios sonográficos para determinar la presencia o no de aneurisma abdominal, score de calcio, y eso produjo una disminución de un 7% de los eventos cardiovasculares. Por tanto, la investigación de manera sistemática, en teoría, debe hacerse primariamente en aquellos pacientes que tienen uno o varios factores de riesgo importantes,
como una historia familiar de muerte prematura cardiovascular, falla cardíaca, el paciente que es fumador, una hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, niveles de lípidos no controlados, obesidad o factores de riesgo que incremente la posibilidad de morir por una enfermedad cardíaca. Eventualmente, en los mayores de 40 años, hombres y mujeres mayores de 50 años, eventualmente podría hacerse una investigación sistemática, pero eso se plantea con menos evidencia científica. Ahora bien, la prevención de los factores de riesgo debe de hacerse en toda la población en sentido general. En toda la población. Hay tres grupos principales. Las personas aparentemente sanas, que estamos todos aquí, pacientes que ya tienen una enfermedad coronaria establecida o pacientes que tienen una condición clínica muy específica. Esa prevención va primero al aspecto individual, que luego lo voy a mencionar. Se discuten tanto a nivel de Estado como a nivel individual las pautas a seguir. ¿Cuáles son esas decisiones? Primero, la decisión tiene que ver en el aspecto individual, con el cambio en el estilo de vida, que eso incluye actividad física, controlar el peso, una nutrición adecuada, tratar los factores psicosociales, el estrés, la ansiedad, la depresión, tratar factores de riesgo, como es el tabaco, cigarrillo electrónico, la juca que está acabando con las juventudes de nuestros países, y tratar enfermedades específicas como la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus y el uso de terapia antitrombótica en los pacientes muy específicos. Viene la acción a nivel de salud pública con políticas públicas tendientes a el control del tabaco, el control del uso excesivo de alcohol, promover la actividad física, favorecer espacios libres de tabaco, tener acciones tendentes al control de la polución y cambios climáticos. Eventualmente, en una población sana, se promueven estos factores, la prevención de estos factores de riesgo. Bajar de peso, dejar de fumar, tener una dieta adecuada, manejar los factores estresantes psicosociales. Después de esto se hace un cálculo de riesgo cardiovascular y en base a este cálculo de riesgo cardiovascular promovemos ciertas acciones específicas. Hay varias herramientas que utilizamos. Esta es una de las más utilizadas por los cardiólogos, que es un calculador de riesgo, el SCORE, un calculador de riesgo europeo, y está el SCORE OP para los pacientes envejecientes. Lo que estamos viendo en pantalla es el calculador de riesgo OP para pacientes mayores de 70 años hasta 89 años. Tiene como parámetros importantes la medición de la presión arterial sistólica. Divide dos grupos, hombres y mujeres, fumadores, no fumadores, y toma en cuenta los niveles de colesterol no HDL. Colesterol no HDL es simplemente medir el colesterol total y restarle el colesterol HDL. Y divide esos grupos por colores verdes, bajo riesgo, en las diferentes edades. Menor de 2.5, 2.5 a 7.5 sería un riesgo elevado y mayor de 7.5 un riesgo muy alto para pacientes menores de 50 años, y así va haciendo subgrupos dependiendo del grupo etario que estemos calculando. Este es el SCORE, que va de 40 a 69 años, tomando en cuenta los mismos ítems. Mire lo importante que es: presión arterial, diabetes, edad, sexo, para calcular riesgo cardiovascular. En base a eso tomamos acciones. De que usted tiene riesgo moderado o alto en estos calculadores de riesgo, implica siempre va de base control de factores de riesgo en sentido general.
Dieta, ejercicio, abolir el hábito del tabaco, disminuir o abolir el consumo de alcohol, bajar de peso. Eso es para todos los grupos de pacientes. Para los pacientes de alto a muy alto riesgo, implica mantener la presión arterial bien controlada. Presión entre 140 y 130 la sistólica y mantener un colesterol malo, LDL, menor de 100 miligramos por decilitro. Eso en todos los grupos etarios. Si el paciente tiene comorbilidades asociadas, tiene afectación de un órgano diana, entonces aumentamos la meta que queremos lograr. Bajamos más la presión, menor de 130, y el LDL, que es el colesterol malo, queremos bajarlo por lo menos a 55 miligramos por decilitro. El ejercicio es sumamente importante. Se plantea que debemos hacer entre 150 a 300 minutos por semana de ejercicio aeróbico. 75 a 150 cuando hacemos ejercicio de alta intensidad. Si usted no puede por algún motivo hacer estos ejercicios, por lo menos tiene que evitar el sedentarismo, moverse, subir escaleras, evitar los ascensores, tratar de moverse, por lo que plantean las guías es un mínimo de 150 a 300 minutos por semana. Estamos hablando un mínimo de 30 minutos por día, por 5 días a la semana. Lo ideal serían 45 minutos a 1 hora todos los días con caminata. Ahora, ¿qué con respecto a la dieta? La Organización Mundial de la Salud declara la dieta mediterránea en estudios importantes como una dieta primero patrimonio de la humanidad porque ha demostrado disminuir eventos cardiovasculares. Eso es básicamente evitar la carne roja, no más de 1 vez por semana, preferir pescado 2 veces por semana, aumentar el consumo de vegetales, aumentar el consumo de aceite de oliva, que las grasas saturadas sean menos de un 10% de la grasa, aumentar el consumo de granos, de frutos secos, y eso nos va a ayudar a nosotros a mantener un sistema de salud adecuado. Hemos hablado con respecto al tabaco. Debe abolirse el uso del tabaco en todas sus denominaciones. Cigarrillo, cigarrillo electrónico, juca y obviamente abolir el uso de drogas recreativas. El alcohol, se plantea un consumo de no más de 100 gramos de alcohol por día, no más de 100 gramos, no más de 50 gramos por día, obviamente la mujer, y mantener los pacientes que tienen condiciones específicas como hipertensión, diabetes o insuficiencia renal, ser tratados por el médico con el experticio para ellos. Muy gracias a todos y a sus órdenes.